Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video correspondiente al curso de Estadística Matemática. El día de hoy resolveremos el inciso D del problema número 1. Y dice lo siguiente. Inciso D. Construya un intervalo de confianza del 96% para estimar el porcentaje de establecimientos con ventas menores de $13.500. Tenemos la representación de un conjunto de elementos. Se obtuvo una muestra de 10 establecimientos. Sabemos que el tamaño de la población es igual a 60 establecimientos y está representado por la letra N mayúscula y la N minúscula representa la muestra. Como primer paso, anotamos la condición que nos da el enunciado, que nos dice ventas menores de $13.500. Ahora podemos anotarlo como 13.5 y establecer que está expresado en miles de dólares. ¿Por qué? Porque el enunciado nos dice que tenemos esta muestra de tamaño n igual a 10 con estos elementos. Y estos elementos representan ventas en miles de dólares. Por esa razón vamos a expresarlo, estos 13.500 como 13.5 y expresado en miles de dólares. Una vez hecha la aclaración, procedemos a resolver. Tenemos entonces los elementos x sub y. Para el primer x sub y tiene un valor de 16 y así sucesivamente hasta que x sub y tiene un valor de 14. Entonces tenemos que encontrar los x sub y que cumplan esta condición, que sean menores a 13.5. Revisamos el primer caso. 16 es menor a 13.5. No. El siguiente x sub y, 18 es menor a 13.5. No. 11 es menor a 13.5. Sí. Entonces encontramos el primer elemento que cumple la condición, que es menor a 13.5. 17 es menor a 13.5. No. 13 es menor a 13.5. Sí. Entonces encontramos el segundo elemento que cumple la condición. Y así sucesivamente vamos buscando los elementos que cumplan esta condición, que sean menores a 13.5. Vemos que 10 sí cumple la condición y el siguiente elemento que también cumple es el número 12. Entonces tenemos un total de 4 elementos que cumplen la condición que son menores a 13.5. Bien, ahora vamos a definir lo siguiente. Proporción muestral de éxito. La proporción muestral de éxito está representada por la letra P minúscula y nos dice que es igual a x sub y partido entre n, en donde x sub y son los elementos de la muestra y n es el tamaño de la muestra. Entonces los x sub y vendrían a ser el número de éxitos, es decir, los elementos que cumplen la condición y n es el tamaño de la muestra. Ahora vamos a reemplazarlo. Decimos que p es igual a x sub y. ¿Cuántos son los elementos totales que cumplen la condición? Aquí lo acabamos de hallar, son en total 4 elementos. Entonces sustituimos 4 entre el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es igual a 10 porque son 10 elementos. Y 4 partido entre 10 nos da un valor de 0.4, que expresado en porcentaje es el 40%. Ahora vamos a definir el siguiente concepto, proporción muestral de fracaso. Está representado por la letra Q y nos expresa lo siguiente. La proporción muestral de fracaso es igual a los x sub y entre n, en donde los x sub y es el número de fracaso y el n vendría a ser el tamaño de la muestra. Vamos a proceder a realizar el cálculo o a reemplazar los datos. Entonces Q va a ser igual a los x sub y. ¿Cuántos son los elementos que no cumplen la condición? Hacemos el resto. Si el tamaño total es igual a 10 y los que cumplen son igual a 4, para llegar a 10 nos falta 6 elementos. Entonces eso vendrían a ser los elementos que no cumplen esta condición. Es decir, que son mayores a 13.5. Y lo dividimos entre el tamaño de la muestra. Efectuando esta operación nos da como resultado 0.6 y expresado en porcentaje nos da 60%. Bien, esta vendría a ser otra forma de efectuar este cálculo, que vendría a ser Q igual a 1 menos P. Es decir, es lo mismo que 1 menos la proporción muestral de éxito. Y la proporción muestral de éxito es 0.4, es decir, 1 menos 0.4 nos da 0.6 y esto equivale al 60%. La sumatoria de las probabilidades nos debe dar como resultado el 100%, ¿no? 40 más 60 nos da como resultado el 100%. Muy bien, aquí tenemos una representación en un diagrama de torta, también conocido como diagrama de torta, en donde tenemos la representación del 60% que no cumple la condición, es decir, que son
X sub y mayores a 13.5 y el 40% que sí cumple la condición, es decir, X sub y menores a 13.5. Bien, ahora vamos a proceder a anotar estos datos porque más adelante lo vamos a necesitar para calcular nuestro intervalo de confianza, que es lo que nos está pidiendo el enunciado, construir un intervalo de confianza del 96%. Entonces procedemos a anotar la proporción de éxito y la proporción de fracaso. Ahora, para construir nuestro intervalo de confianza, haremos uso de la distribución normal Z. La distribución normal Z, recordemos que está representado por esta figura o esta campana de Gauss, que es una distribución de probabilidades, en donde el área celeste representa el área de aceptación y las colas, es decir, las áreas que están de color rojo, representan la zona de rechazo. Bien, entonces nuestro intervalo de confianza está con un nivel de confianza de el 96%, que es lo mismo que decir 0.96 expresado en decimales. Y para llegar a 1, el resto vendría a ser cada cola que vale 0.02 y 0.02. La sumatoria de 0.02 más 0.96 más 0.02 nos debe dar como resultado 1, es decir, el 100% de probabilidades. Continuemos. Vamos a proceder a realizar o a construir nuestra recta numérica para nuestro estadístico Z. Y vamos a entrar a tabla. Para la tabla que vamos a utilizar, se entra de esta manera, con nuestro nivel de confianza partido entre 2, porque recordemos que toda esta área es nuestro nivel de confianza. Si lo partimos entre 2, vamos a obtener esta zona. Entonces, nuestro nivel de confianza es 0.96 partido entre 2 nos da como resultado 0.48. Con ese número vamos a proceder a entrar a tabla. Tenemos entonces aquí la siguiente tabla de distribución normal para el estadístico Z, en donde tenemos la primera columna que representa el primer número entero y el primer decimal. Y en la primera fila tenemos la representación del segundo decimal. En esta parte tenemos lo que es la representación del área de probabilidades. Ahora lo que procederemos a hacer es ubicar nuestro valor de el nivel de confianza partido entre 2. Nuestro nivel de confianza partido entre 2 nos dio como resultado 0.48. En esta número de áreas de probabilidades está en orden ascendente, es decir, va desde 0 y va incrementando. Entonces 0.48 se encuentra aproximadamente en esta fila. Y aquí tenemos 0.4798 y 0.4803. El valor más cercano a 0.48 es este número, 0.4798. Entonces tenemos este número que es el más cercano a 0.48. Lo que vamos a proceder es a realizar una línea imaginaria hacia la izquierda y vamos a proceder a realizar una línea vertical hacia arriba. Ahora, ¿qué es lo que nos indica? Nos está indicando el primer número entero con el primer decimal y el segundo decimal. La sumatoria de 2.0 más 0.05 nos da como resultado el valor de nuestro estadístico Z. Entonces, vamos a proceder a anotarlo por esta parte. Z va a ser igual a 2.0 más 0.05. Esto nos da como resultado 2.05. Y ese valor de 2.05 vendría a ser el valor de nuestro estadístico Z. Bien, entonces de tabla obtuvimos un valor de 2.05. Vamos a proceder a anotar ese valor. Z va a ser igual a 2.05. Ahora, como esta es una distribución normal Z, es una distribución simétrica. Por lo tanto, el valor para el límite inferior es exactamente igual que el valor para el límite superior, simplemente con signo positivo. Para el límite superior, positivo, y para el límite inferior, negativo. Ahora, para poblaciones finitas, emplearemos la siguiente fórmula. Nuestro valor del estadístico Z es igual a la diferencia de la proporción de éxito de la muestra menos la proporción de la población, todo eso dividido entre la raíz cuadrada del producto de la proporción de la muestra por la proporción de fracaso de la muestra, todo eso dividido entre el tamaño de la muestra. Y todo eso lo vamos a multiplicar por el factor de corrección por finitud. El factor de corrección de finitud es igual a la raíz cuadrada del tamaño de la población, n mayúscula, menos el tamaño de la muestra, n minúscula, todo eso entre el tamaño de la población, n mayúscula, menos 1. Ahora, lo que nos interesa es despejar este valor porque queremos hallar un intervalo de confianza para la proporción de la población. Entonces, despejando la P, es decir, la proporción de la población,
va a ser igual a la proporción de la muestra más menos el estadístico Z multiplicado por la raíz cuadrada del producto de la proporción de éxito multiplicado por la proporción de fracaso entre el tamaño de la muestra por el factor de corrección por finitud. Bien, ahora lo que vamos a proceder es a sustituir los datos o valores. Entonces, la proporción de éxito de la muestra nos dio como resultado 0.4 más menos el estadístico Z, que lo hallamos de tabla, nos dio un valor de más menos 2.05. Todo eso multiplicado por la raíz cuadrada de la proporción de éxito de la muestra, que es 0.4, multiplicado por Q, que es la proporción de fracaso de la muestra, es decir, la diferencia. 1 menos 0.4 nos da 0.6 entre el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra sabemos que es igual a 10 por el factor de corrección por finitud. Sabemos que el tamaño de la población es igual a 60, estamos hablando de establecimientos, menos el tamaño de la muestra, que es igual a 10 establecimientos. Todo eso entre el tamaño de la población, 60 menos 1. Ahora procederemos a efectuar esta operación. Para ello abrimos la calculadora y simplemente colocamos los valores. 2.05 multiplicado por la raíz cuadrada, abrimos fracción, 0.4 multiplicado por 0.6, todo eso entre el tamaño de la muestra, y eso lo vamos a multiplicar por la raíz cuadrada del factor de corrección por finitud, es decir, el tamaño de la población menos el tamaño de la muestra entre el tamaño de la población menos 1. Y eso nos da como resultado 0.29. Y como estamos calculando una raíz, tiene un valor positivo y un valor negativo. Lo anotamos 0.4 más menos 0.29. Bien, ahora procederemos a construir nuestro intervalo de confianza. Para construir nuestro intervalo de confianza, simplemente sumamos 0.4 más 0.29. Eso nos da como resultado el límite superior. Entonces 0.69. Y para el límite inferior simplemente restamos 0.4 menos 0.29. Y eso nos da como resultado 0.11. Y este vendría a ser el valor del límite inferior. Entonces colocamos como conclusión: con un nivel de confianza del 96%, se estima que el porcentaje de ventas menores a $13.500 estén comprendidas entre el 11% y el 69%. Bien, hasta aquí habríamos concluido el inciso D. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, no olviden dejarme sus comentarios aquí abajo del video. En el próximo video resolveremos el inciso E.